Esta grabación fue encontrada en un dispositivo abandonado. Un dispositivo que, según los registros, no debería haber estado allí. Nadie sabe quién lo dejó. Nadie sabe cuánto tiempo llevaba en ese lugar. Y lo más inquietante, nadie ha podido identificar a la persona que habla en su interior. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que ocurre a medida que avanza la grabación. Porque hay un momento en el que todo deja de tener sentido. Y cuando llegas al final, es imposible no hacerse la misma pregunta. ¿Qué estaba realmente ocurriendo ahí dentro? Todo empezó en un lugar completamente olvidado. Un edificio antiguo, aislado, alejado de cualquier zona habitada. Durante años, nadie entró, nadie salió. El tiempo parecía haberse detenido entre sus paredes. El polvo cubría cada rincón. Las puertas estaban hinchadas por la humedad. El aire era pesado, difícil de respirar. Era el tipo de lugar en el que no te quedas más tiempo del necesario. El tipo de lugar que te hace sentir observado, incluso cuando estás solo. Fue durante una inspección rutinaria cuando alguien lo encontró. No estaba oculto, no estaba protegido, simplemente estaba ahí, en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado caer y nunca hubiera regresado a recogerlo. El dispositivo era antiguo, no especialmente valioso, pero tampoco común. Tenía marcas de uso, pequeños golpes, señales de haber pasado tiempo en condiciones poco favorables, pero sorprendentemente, aún funcionaba. Cuando lo encendieron, esperaban encontrar archivos dañados, o directamente nada. Pero lo que apareció en la pantalla fue algo mucho más extraño. Un único archivo. Solo uno. Sin nombre, sin fecha, sin información. Como si nunca hubiera sido registrado correctamente. Durante unos segundos, dudaron. No parecía importante, no parecía relevante, pero aún así, decidieron reproducirlo. Y en ese momento, todo cambió. Los primeros segundos eran normales, demasiado normales. Se escuchaba una respiración leve, lenta, controlada, como la de alguien que intenta mantenerse en calma. Después, pasos, suaves, cuidadosos, como si la persona estuviera caminando en un lugar donde no quiere ser escuchada. El sonido del entorno era cerrado, limitado, sin eco, sin ruido exterior, como si estuviera en una habitación pequeña, completamente aislada. Pero había algo que no encajaba. Al principio era solo una sensación, un detalle difícil de identificar. Pero cuanto más escuchaban, más evidente se hacía. El audio no era coherente, no con el espacio, no con la distancia, no con la lógica. Era como si el sonido viniera de más de un lugar al mismo tiempo, como si hubiera una presencia adicional, que no podía verse. Y entonces, ocurrió. Aproximadamente al minuto de grabación, apareció una segunda voz. No fue brusco, no fue evidente, fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí, repitiendo exactamente lo mismo, cada palabra, cada respiración, cada paso, como un eco. Pero no era un eco normal, porque los ecos no tienen intención. Los ecos no cambian, los ecos no evolucionan, y esto sí lo hacía. Al principio, la diferencia era mínima, un pequeño retraso, un desfase casi imperceptible. Pero con el paso de los segundos, ese desfase empezó a cambiar. La segunda voz comenzó a desincronizarse, primero repitiendo con pequeños errores, luego adelantándose ligeramente, hasta que ocurrió algo que no debería ser posible. La segunda voz empezó a hablar antes de que la primera pronunciara las palabras, antes de que los pasos se escucharan, antes de que la respiración cambiara, como si supiera lo que iba a pasar, como si estuviera anticipándolo. En ese momento la persona que estaba grabando lo notó. Se puede escuchar claramente en el audio. Su respiración cambia, se acelera,
se vuelve irregular. Los pasos se detienen. Hay un silencio largo, pesado, inquietante, y entonces habla. No soy yo. No lo dice con duda, no lo dice confundido. Lo dice con certeza, como alguien que acaba de comprender algo que no puede explicar. Después de eso, silencio. Un silencio incómodo, prolongado, donde no ocurre nada. Pero ese silencio no está vacío, porque algo sigue ahí, esperando. Y entonces, la segunda voz vuelve, pero esta vez, todo es diferente. Ya no repite, ya no imita. Ahora, actúa por sí sola. Empieza a hablar, a formar frases completas, a responder preguntas que nadie ha hecho en voz alta. Es como si estuviera manteniendo una conversación, pero no hay nadie más, o al menos, eso parece. La conversación continúa durante varios minutos. A veces es incoherente, fragmentada, difícil de seguir. Pero en otros momentos, es aterradoramente clara, como si hubiera una lógica interna, una intención, un propósito. Y entonces, llega el momento más inquietante de toda la grabación. Ambas voces comienzan a acercarse, no físicamente, sino en tiempo, en ritmo, en sincronización. Poco a poco, empiezan a alinearse. Cada palabra coincide, cada pausa encaja, hasta que finalmente se convierten en una sola voz, una única presencia, sin diferencia, sin separación, como si nunca hubieran sido dos. Y justo en ese instante, la grabación se corta, sin aviso, sin cierre, sin explicación, solo silencio. El dispositivo nunca fue reclamado, nadie se presentó como dueño, nadie reconoció la voz. El audio fue analizado múltiples veces, por expertos, por técnicos, por especialistas en sonido, y todos llegaron a la misma conclusión. No hay explicación lógica. Algunos dicen que fue un fallo técnico, una corrupción de archivo, pero hay detalles que no encajan con esa teoría. Otros creen que fue un fenómeno psicológico, una persona hablando consigo misma, pero eso no explica cómo la segunda voz sabía lo que iba a pasar. Y luego, están los que creen otra cosa, algo más difícil de aceptar, que esa voz no apareció en la grabación, que ya estaba ahí, desde el principio, observando, esperando. Y la pregunta que sigue sin respuesta, la que nadie ha podido explicar, es simple.